Los densos y exuberantes bosques de Panamá tienen alma de ser un lugar de belleza indómita, pero para dos mujeres holandesas se convirtió en una pesadilla. Chris Kramers y Lisanne Froon emprendieron una caminata, documentando su viaje con una cámara y sus teléfonos, pero cuando no regresaron se inició una búsqueda. Lo que se descubrió no hizo más que profundizar el misterio. Huesos dispersos, objetos personales y pistas crípticas que apuntaban a un destino siniestro. ¿Fue un accidente? ¿Un secuestro? ¿O algo aún más aterrador? Abundan las teorías, pero nadie sabe con precisión qué pasó con estas dos jóvenes. Hoy vamos a profundizar en el enigmático caso de Chris Kramer y Lisanne Froon, descubriendo los secretos de sus últimos días y un posible sospechoso vinculado a múltiples muertes extrañas en el lado oscuro del paraíso. Hagamos un repaso rápido a la cronología de este desconcertante caso. Chris Kramer y Lisanne Froon dejaron la casa de su familia anfitriona en Boquete, Panamá, el 1 de abril de 2014, con la intención de pasear al perro de la familia por los pintorescos bosques cerca del volcán Barú. Ambas eran estudiantes de los Países Bajos. Planearon meticulosamente sus vacaciones a Panamá durante 6 meses. Su itinerario incluía caminatas tranquilas, visitas turísticas, servicio comunitario enseñando artes y manualidades a los niños y un curso de español. La pareja había caminado por la selva tropical panameña durante 2 semanas como parte de su viaje mochilero orientado al servicio. Tenían la intención de pasar las próximas 4 semanas trabajando en una escuela cercana con su familia anfitriona. Sin embargo, desaparecieron sin dejar rastro después de despedirse a las 11 de la mañana del 1 de abril. Antes de su caminata, las mujeres anunciaron en Facebook su intención de explorar el pueblo vecino, además de mencionar haber almorzado con 2 conocidos holandeses. La familia se dio cuenta de que algo andaba mal cuando el perro regresó solo esa noche. Al día siguiente, el 2 de abril, la familia se comunicó con las autoridades cuando Kramers y Froon no se presentaron a una excursión privada de senderismo con el guía local Feliciano González. Al día siguiente, los vecinos llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva a pie en el pueblo y en las zonas circundantes escasamente boscosa y una búsqueda aérea en la selva. El 6 de abril las mujeres seguían desaparecidas. Las familias de ambas y los investigadores de los Países Bajos se dirigieron a Panamá por temor al peor resultado posible. Se pasaron 10 días consecutivos buscando en los bosques junto con la policía local y unidades caninas. Pasaron 10 semanas antes de que se encontrara algún rastro de las dos mujeres. Un avance en el caso se produjo cuando una mujer de una tribu indígena entregó una mochila azul a la policía. Afirmó que encontró la mochila cerca de la orilla de un río. La bolsa contenía 2 pares de anteojos, $83 en efectivo, el pasaporte de Froon, 2 prendas interiores, un recipiente con agua, una cámara y los teléfonos celulares de ambas mujeres. Los teléfonos permanecieron activos durante casi 10 días después de su desaparición, con 77 intentos de llamada a los números de emergencia, 112 en los Países Bajos y 911 en Panamá, en 4 días. Las 2 primeras llamadas al número de emergencia 112 se realizaron a las pocas horas de iniciar la caminata. Debido a la densidad del bosque, ninguna llamada llegó al número de emergencia. Solo una de los 77 intentos de contactar con los servicios tuvo éxito, pero la conexión se cortó en 2 segundos. La policía descubrió que el 6 de abril se realizaron numerosos intentos fallidos de acceder al teléfono de Kramer con un PIN incorrecto. Después nunca se ingresó el PIN correcto. El 11 de abril ambos teléfonos estaban ya inactivos. Aunque el historial de las llamadas eran inquietantes, padecía en comparación con lo capturado por la cámara. Las primeras imágenes de la cámara fueron capturadas la mañana del 1 de abril, cuando las chicas comenzaron su viaje. Las fotografías posteriores fueron alarmantes. Las imágenes capturadas en las primeras horas de la mañana del 8 de abril mostraban las pertenencias de las mujeres esparcidas sobre piedras.
bolsas de plásticos y paquetes de dulces vacíos. Además, había una imagen inquietante de la parte posterior de la cabeza de Chris Kramer, con sangre saliendo de su sien. Luego de una investigación donde se encontró la mochila, las autoridades descubrieron los pantalones cortos de Kramer, cuidadosamente ordenados en la orilla del río. 2 meses después, en la primera zona se encontraron una bota con un pie y un hueso pélvico. Los huesos de las 2 mujeres comenzaron a aparecer repentinamente después del primer descubrimiento de sus restos. Los huesos de Lisanne Froon parecían haber sufrido una descomposición natural y aún quedaba algo de carne adherida a ellos. Por el contrario, los huesos de Kramer parecían haber sido blanqueados, ya que eran completamente blancos. A pesar de interrogar a los residentes cercanos y guías turísticos y otros excursionistas, en ese momento las autoridades no pudieron descubrir ninguna evidencia adicional, además de las fotografías y registros de llamadas que pudieron arrojar luz sobre el incidente. Existía evidencia suficiente para determinar la causa de la mortalidad. El gobierno panameño había dictaminado que sus muertes fueron un accidente. Pero hay más en este caso de lo que parece. La periodista Mariana Atencio, quien profundizó en la historia de las mujeres holandesas desaparecidas, comentó: "Esta historia es así de explosiva, en boquete, un pequeño secreto sucio sobre el que todo teoriza. Se refieren a él en voz baja y muchos ganaron. No me atrevo a concederle una entrevista al respecto a plena luz del día. Durante nuestra investigación nos encontramos con corrupción gubernamental, posible tráfico de drogas, incluso menciones de tráfico de órganos y de personas. Sin revelar demasiado, le diré que mi vida estuvo directamente amenazada, algo que nunca había sucedido antes, incluso mientras cubría violencia relacionada a los carteles de México o a la represión contra las protestas en China o Cuba. Mientras el equipo investigaba lo que le pasó a Chris y a Lisanne, hace 8 años encontramos más de 50 casos de mujeres y niñas desaparecidas en ese mismo corredor de 40 millas de Panamá. Ahora bien, si las mujeres fueron asesinadas, ¿quién fue el responsable? ¿Podría ser el hombre que se involucró en la búsqueda? Conoce el área como la palma de su mano y tiene a través de asociación una serie de accidentes y asesinatos vinculados a él. El nombre de una persona sigue apareciendo cuando se menciona a los sospechosos: el guía turístico Feliciano González. Feliciano González fue uno de los últimos en ver a las mujeres con vida antes de desaparecer. Después de que las chicas desaparecieron, investigó el dormitorio de ellas, notificó a la policía y afirmó que había visto buitres dando vueltas en el área. Además, descubrió algunos de los restos de las mujeres, muy al norte, en el río Serpent. Nada de esto suena demasiado sospechoso, pero tras una investigación más profunda sobre González, algunas cosas no cuadran. A los detectives no les gustan los detectives de Internet, pero Internet no decepciona cuando se trata de sospechas en torno a él y a su familia. Un usuario de Reddit pinta una imagen de cuán involucrado estuvo González en el caso. Tal vez demasiado involucrado. En mi opinión, Feliciano es muy sospechoso. Tiene mala fama de estar solo con mujeres. Las chicas tienen su tarjeta en su dormitorio y han concertado una cita con él para el 2 de abril. Posiblemente se enteraron de su mala fama y decidieron ir solas. Si no, ¿por qué se fueron un día antes? ¿O nunca tuvieron una cita con él? Al no presentarse, va a casa de Miriam a buscarlas. Ella le deja tener la llave de su habitación cuando él pregunta después de darse cuenta que no regresaron a casa a la noche anterior. Miriam y el comportamiento de la escuela de idiomas apuntan a la cultura local, de no enfadarse realmente por las cancelaciones. La gente no se presenta. ¿Por qué decidió buscarlas? ¿Cómo supo dónde buscar? ¿Y por qué, junto con otro hombre, estuvieron sin compañía durante 30 minutos en la habitación? Él va a buscarlas por el sendero. Llamó a la policía a las 5 de la tarde. ¿Por qué tan tarde? Participa en la búsqueda. Se inserta en la investigación. Encuentra el pie de Lisanne
encuentra el pie de Lizana o está allí cuando lo encuentran. Demasiadas coincidencias que involucran a una sola persona. La mala reputación de González entre las mujeres europeas se debe a una reseña en TripAdvisor que advierte a las mujeres solteras que no deben quedarse a solas con él. Me tomó casi un año publicar finalmente esta reseña. Recomiendo encarecidamente a las mujeres que no contraten a Feliciano como guía si están solas. Es un gran contraste si mira las otras reseñas, donde se describe a Feliciano como una persona muy agradable, lo que probablemente para mucha gente lo sea. Tengo que decir que es muy encantador, divertido y probablemente puedas, como leerás en otras reseñas, pasar un gran día con él. Hice un recorrido a pie con él. Es el guía que conoce la zona de memoria. Poco después de que nos fuimos, sutilmente empezó a coquetear conmigo y también me tocó, primero la mano, pero también los brazos, los hombros y las piernas, incluso después de decirle muchas veces que dejara de hacerlo. Lleva un gran machete y sugirió cortarme las piernas. Esto, por supuesto, era una broma, pero aún así, él tiene una obsesión con las mujeres del norte de Europa y yo me sentí muy insegura. Es una historia personal, pero busca en Google su nombre y desafortunadamente encontrarás más historias como esta sobre él. González también cambió su historia del día que las mujeres desaparecieron, como se ve en esta publicación de Reddit. Entonces hay dos versiones de eventos que Feliciano afirmó que ocurrieron. Al principio de la investigación le dijo a la prensa que había visto a las chicas en la escuela de español el día anterior, 31 de marzo. Las saludó y les dio su tarjeta. Afirma que Chris estaba acostada en la hamaca. Lizana estaba hojeando algunos folletos de guía. Meses después se retractó de esta historia y dijo que nunca conoció a las mujeres, pero que tenía una cita con ellas al día siguiente, o sea, el 2 de abril, para visitar su rancho y el volcán Barú, junto con Eileen. En esta foto tomada de la habitación de la chica se puede ver su tarjeta de visita en la cama de Chris. ¿Las chicas colocaron la tarjeta allí? ¿O Feliciano la plantó allí cuando accedió a su habitación a la mañana siguiente después de la desaparición? Todo es muy extraño. Entonces, ¿González es solo un canalla o tiene algo que ver con la desaparición de las chicas? 3 meses después de que las mujeres desaparecieran, la mochila azul de Lizana se descubre en el borde de la orilla de un río cerca del pueblo de Alto Romero, aproximadamente 5 millas de donde se creía que las chicas habían estado caminando. En la jungla, 5 millas es una gran distancia. Alto Romero ni siquiera existe en los mapas. Cuando se descubrió la mochila azul, su contenido estaba en perfecto orden. La mujer que encontró la mochila azul afirma que no estaba allí anteriormente y que parecía haber sido limpiada. Esto indica que fue colocada allí poco después de ser descubierta. González casualmente es dueño de una finca en Alto Romero. Los hijos y sus amigos aparentemente vinculados a las pandillas también han sido implicados. Esta publicación de Reddit se encuentra entre muchas que piensan que la desaparición de las 2 mujeres fue un asunto de la familia González. Feliciano estuvo involucrado en absolutamente todo lo que tiene que ver con este caso, desde encontrar los huesos hasta supuestamente limpiar la mochila antes de entregarla a la policía. Es un caso clásico en el que el asesino se une a la búsqueda e incluso encuentra pistas para que no haya sospechas sobre él. Siento que los hijos también están involucrados. Mantenerlo en la familia es la forma en que se salieron con la suya. Y lo más probable es que se hayan salido con la suya en el pasado y continuarán matando de nuevo en el futuro. Henry González, el hijo mayor de Feliciano, posiblemente asociado a una pandilla juvenil local de la zona. Las 2 mujeres habían visitado previamente Bocas del Toro antes de su viaje a Oquete. Henry es un visitante frecuente del área de Bocas del Toro. Mientras estaba ebrio, se lo escuchó decir cosas extrañas sobre su encuentro con las 2 mujeres el día que desaparecieron. Al igual que su padre, se rumorea que le interesan las mujeres extranjeras, aunque no hay evidencia directa que lo implique. Muchos usuarios en línea han especulado sobre su posible participación. Más preocupante es la cantidad de muertes
que les han ocurrido a quienes tienen vínculos con el caso o con la familia González. Osman Valenzuela, desaparecido 3 días después de la desaparición de las mujeres. Posteriormente fue encontrado ahogado en el río Chiriquicito. Valenzuela posiblemente está involucrado con una pandilla juvenil. Más tarde se determinó que había conocido a Cris y a Lisán. Su cuerpo fue descubierto a solo 25 metros de donde fue visto por última vez entre los municipios de Boquete y Hualaca. Según los rumores, no se encontró agua en sus pulmones y su cadáver fue descubierto en una posición antinatural que no habría ayudado para ahogarse. Para aumentar la confusión, Betsaida Pitt verificó en 2021 que Osman había ayudado al SINAPROC con la búsqueda de Cris y Lisana. José Manuel Murgas trabajó con Osman y murió en un accidente de autos y fuga en el 2015, también miembro de una pandilla. Henry González escribió en Facebook que José era su hermanito del alma. Después de su fallecimiento, su cadáver fue encontrado al costado de la carretera entre Boquete y Dolega, cerca de la entrada del barrio Caldera, en el barrio de Boquete, Chiriquí. Jorge Rivera Miranda era amigo de Henry. El 4 de abril de 2015 fue descubierto ahogado en aguas extremadamente poco profundas. Su cadáver fue encontrado en el arroyo grande de la comunidad Dos Ros, en el distrito de Dolega. Leonardo Arturo González Mastinú fue el taxista que inicialmente transportó a las mujeres al comienzo del sendero antes de su caminata. Se descubrió que se había ahogado en el río Est el 3 de marzo del 2015, justo antes de que se cerrara el caso. Una persona cercana a los González que no murió, tal vez porque tuvo la sensatez de alejarse lo más rápido posible, fue Eileen Wittek. Era una ciudadana alemana que vivía en Boquete. Era una subgerente de hotel que trabajaba para Feliciano. Después de que no se presentaron a su caminata programada con el 2 de abril, ella lo acompañó al albergue de mujeres donde se alojaban. Eileen ayudó a Feliciano a denunciar la desaparición a la policía. Dejó Boquete y regresó a Alemania unos días después. Se desconoce cuánto sabe, pero su repentina salida de Boquete resulta bastante sospechosa. Las autoridades habrían visto el caso de manera muy diferente si se hubiera dado seguimiento a todos estos personajes y eventos. ¿Qué les pasó a las mujeres si tomamos una visión hipotética y agregamos a las personas mencionadas? Las mujeres comenzaron su caminata y en algún momento son abordadas por González, padre e hijo, huyen por el sendero mientras marcan números de emergencia y quedan acorraladas o atrapadas por ellos. Ocurre algún tipo de delito sexual y las chicas son asesinadas. El desmembramiento y la retención de los cuerpos para que se produzca la descomposición destruye cualquier evidencia. Días después, él o los perpetradores intentan sin éxito abrir sus teléfonos y toman varias fotografías con la cámara en lo profundo de la jungla por la noche para confundir a los investigadores. Luego colocan los restos óseos, la mochila y la ropa cuidadosamente doblada en un área que sería fácil de encontrar, descartando un secuestro o un crimen. Todos los testigos cercanos a los González son asesinados para asegurarse de que nunca se filtre su participación. Debemos considerar que el caso de la autoridad fue defectuoso y puede haber habido alguna presión política para cerrar el caso lo antes posible, para no arrojar mala luz sobre una de las industrias más lucrativas de Panamá, el turismo. La fiscal general de Panamá, Betsaida Pitt, afirmó que las mujeres murieron en un accidente de senderismo. Como no se encontraron pruebas que demostraran lo contrario, el caso se cerró poco después. Sin embargo, no se examinaron todas las pruebas. Nunca se entrevistó a ningún sospechoso y algunos investigadores sabían que la historia oficial era inaceptable. La historia oficial de la historia no tiene sentido, dijo Enrique Arrocha, quien representó a la familia Kramers en el tribunal. También resultó curiosa la comunicación de Arrocha durante la reunión para discutir el caso. Su voz y lenguaje corporal sugerían que estaba siendo amenazado, pero nunca se especificó por quién. También estuvo escoltado por seguridad.
es casi imposible que los huesos estén en estas condiciones, dijo Arrocha. Señaló que el jefe forense había especulado públicamente que se podría haber utilizado cal para acelerar la descomposición. Nadie sabe qué pasó con Chris Kramer y Lizana Frun, debido a que la investigación concluyó prematuramente y las autoridades manejaron mal el proceso. Es posible que muchos vacíos en el caso nunca se llenen. Lo más importante es que el hombre que las vio por última vez sabía a dónde iban y está vinculado con múltiples asesinatos para atar cabos sueltos que nunca fue cuestionado ni siquiera de sospechoso. ¿Vos qué crees? ¿Los González fueron los culpables? Déjamelo en los comentarios. Te pido que lo revientes a like, te suscribas, sigas disfrutando del contenido y nos vemos en el próximo video. Que duermas bien.